Hola, soy el chico de la historia, amo la historia y si tú también amas la historia, este es el canal para ti. 1980 fue un momento interesante en la historia estadounidense. Jimmy Carter era presidente durante un año de elecciones presidenciales. La inflación era una preocupación nacional, más del 13%. Los avances en la miniaturización tecnológica hicieron posible que varios productos de consumo estuvieran disponibles por primera vez, como las videograbadoras Video Home System, las videocámaras personales y los faxes. Pac-Man se introdujo en las salas de juego y las notas adhesivas se pusieron a la venta por primera vez en 1980. En 1980 el monte St. Helens hizo erupción y en 1980 Irán e Irak entraron en guerra. Y el 19 de septiembre de 1980, cerca del pequeño pueblo de Damascus, Arkansas, un misil balístico intercontinental Titan II, rematado con la ojiva termonuclear más grande del arsenal nuclear estratégico de los Estados Unidos, explotó. Sí, me escuchaste bien, el misil explotó, pero la ojiva no lo hizo. Y para entender lo que sucedió en la explosión del Titan II de Damasco en 1980, primero tenemos que entender qué había en el silo. La familia de cohetes Titan es una serie de cohetes desechables fabricados por la compañía Glenn L. Martin, presentados por primera vez con el Titan I en 1959. El Titan I fue el primer misil balístico intercontinental de múltiples etapas de Estados Unidos, usado de 1959 a 1965. La principal limitación del Titan I era que el combustible no podía almacenarse a temperatura ambiente ni en el cohete. Para lanzar el cohete, este debía ser movido del silo y abastecido de combustible, lo que ralentizaba el lanzamiento. El Titan I fue reemplazado por el Titan II, que utilizaba propelentes almacenables, permitiendo que se almacenara con combustible y haciéndolo mucho más rápido para el lanzamiento. De hecho, podría ser lanzado desde su silo en menos de un minuto. Era un 50% más grande que un Titan I, pero llevaba más del doble de carga útil, a mayor distancia y con más precisión. Aunque diseñado como misil balístico intercontinental, una docena de los cohetes Titan II fueron utilizados en el programa espacial tripulado Gemini en los años 1960. Como misil balístico intercontinental, el Titan II llevaba la ojiva termonuclear W-53. El W-53 pesaba cerca de 8.100 libras con un rendimiento de aproximadamente 9 megatones. Ahora, para poner eso en perspectiva, una explosión de 9 megatones sería equivalente a alrededor de 3 veces la energía de todos los explosivos utilizados durante la totalidad de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. La bola de fuego sola de una explosión de 9 megatones habría sido suficiente para causar quemaduras mortales a cualquier humano desprotegido dentro de 20 millas de la explosión. Aunque brevemente desplegamos una bomba termonuclear lanzada desde el aire más grande, la B-40 y uno de 25 megatones, la Wepro 53, fue en 1980 el dispositivo termonuclear más grande aún en el arsenal americano y el más grande montado por los Estados Unidos en un misil. Un total de 63 misiles balísticos intercontinentales, Titan II con ojivas, W-53 estuvieron en servicio con el Comando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos entre 1963 y 1987, con misiles en alerta continua durante ese periodo en silos en Arizona, Kansas, y con el ala de misiles estratégicos 308 en Arkansas. El combustible que permite almacenar un misil Titan II completamente cargado es una mezcla de hidracina y tetraóxido de dinitrógeno. Se le llama propulsante hipergólico. Estos tipos de combustibles utilizan dos componentes, un combustible y un oxidante, que se encienden cuando entran en contacto. Ahora, la ventaja de los propulsantes hipergólicos es que pueden almacenarse en forma líquida a temperatura ambiente y pueden encenderse fácil y confiablemente. El Titan II es un cohete de 2 etapas, lo que significa que tiene 2 piezas diferentes, cada una con su propio suministro de combustible y oxidante. La desventaja de los propulsantes hipergólicos es que los químicos utilizados son corrosivos y extremadamente tóxicos para los humanos. Una fuga de propulsante en agosto de 1978 en un silo cerca de Rock, Kansas, mató a 2 miembros de la Fuerza Aérea debido a la toxicidad química. Los peligros de los químicos venenosos y explosivos quedaron claros la noche del 18 de septiembre,
1980 en el complejo de lanzamiento Titan 237-47 en el norte de Arkansas, a unas 80.5 kilómetros de Little Rock. A las 6:30 post-meridiem, un aviador de un equipo que realizaba una verificación de presión en la segunda etapa del misil dejó caer accidentalmente el casquillo de una llave de trinquete de 3 pies. La cabeza del casquillo de aproximadamente 8 libras cayó unos 80 pies, rebotó en un soporte de empuje y golpeó la primera etapa del cohete, perforando su piel y causando una fuga de combustible Aerosyn 50. Esto no es bueno. No solo el Aerosyn 50 es altamente tóxico, creando este humo ácido marrón, sino que si entra en contacto con su oxidante, explotará. Como el combustible se filtraba desde la etapa inferior del cohete, el peso podría haber causado que se colapsara, provocando que ambas etapas exploten dentro del silo. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Podría eso haber causado que la ojiva termonuclear detonara? Una ojiva nuclear contiene explosivos convencionales en una lente explosiva, que puede detonar accidentalmente por el calor durante el proceso de detonación. Aunque los explosivos usados en la antigua ojiva Daibiro 53 eran más vulnerables al calor que los actuales, el misil era seguro en un punto, lo que significa que la explosión de un solo componente explosivo no podría causar la detonación. El diseño del misil requería un tiempo extremadamente preciso para la explosión de sus componentes de alto explosivo, con el fin de producir un rendimiento nuclear, y es prácticamente imposible que eso ocurra por accidente. Pero aunque un incendio realmente no podría hacer que el misil explotara como una bomba termonuclear, podría hacer que la ojiva explotara y esparciera su material radiactivo por todo el norte de Arkansas, y de hecho, ese era un riesgo mayor con la antigua ojiva W53, porque carecía de un componente de seguridad moderno, llamado foso resistente al fuego, que todos los misiles de hoy tendrían, y que está diseñado específicamente para reducir la dispersión de plutonio en caso de incendio. Otro riesgo proviene de los componentes electrónicos diseñados para detonar el misil. Las medidas de seguridad modernas incluyen la seguridad de detonación nuclear mejorada o seguridad de detonación nuclear mejorada. Esto implica el encierro de componentes críticos de detonación en una barrera para prevenir que fuentes de energía no deseadas alimenten o operen las funciones del arma. Desde 1993, el Congreso ha requerido que cada diseño de misil estadounidense incluya no una, sino 2 barreras para prevenir la detonación accidental. Pero el W-50-3 precedió a esa regla y no incluyó una barrera final. En 1993, Winford Ellis, secretario adjunto del Departamento de Energía para Aplicaciones Militares, señaló sobre las ojivas B-50-3 almacenadas, que operan de la misma manera que la ojiva del misil W-50-3, que el arma no tiene un nivel asegurado de seguridad nuclear en una amplia gama de múltiples entornos anormales. Y el Titan II en el complejo de lanzamiento 374-7 estaba a punto de ser sometido a entornos anormales extremos. Aunque una detonación termonuclear accidental era una posibilidad extremadamente remota, entienda que este era un diseño de misil muy antiguo y carecía de los 3 componentes críticos de seguridad que el Congreso desde 1993 ha requerido de los misiles nucleares estadounidenses. Un sistema ENDS, explosivos altamente insensibles y un pozo resistente al fuego. Y las tripulaciones que respondían a la crisis en el silo tenían que estar operando bajo la suposición de que al menos había una posibilidad de una detonación termonuclear. Un equipo de respuesta de emergencias fue enviado, pero cuando 2 miembros se disponían a ventilar el gas del silo, el misil explotó. El misil pudo haberse derrumbado, pero algunos expertos creen que un ventilador activado para ventilar el combustible causó la explosión. Esa explosión inicial fue tan poderosa que voló la puerta del silo de misiles de 740 toneladas en la parte superior, a 200 pies en el aire, y expulsó la segunda etapa con la ojiva termonuclear a una adjunta, en cuyo punto la segunda etapa procedió a explotar. En este punto necesitamos hacer una pausa por un momento para traer un interesante interludio. En ese momento, la política de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no permitía a la Fuerza Aérea confirmar ni negar si había una ojiva nuclear en un lugar de accidente. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos se negó inicialmente a informar al vicepresidente en funciones. Presidente de los Estados Unidos, Walter Mondale, quien estaba en Little Rock, Arkansas, para la Convención Democrática de Arkansas con el entonces gobernador de Arkansas, Bill Clinton, si el misil que parecía estar a punto de explotar a solo 50 millas de distancia en Damasco tenía una ojiva nuclear.
De hecho, el sheriff del condado que estaba a cargo de la evacuación solo descubrió que había una ojiva termonuclear involucrada, porque buscó con su radio hasta que encontró la frecuencia de la Fuerza Aérea y escuchó su conversación. La explosión lanzó la ojiva a unos 100 pies fuera de la puerta principal del complejo, sin liberar radiación. Los dos miembros del equipo de respuesta crítica más cercanos al silo, cuando explotó el misil, sufrieron lesiones graves. Lamentablemente, el suboficial mayor David Livingston falleció debido a sus heridas. Murió como un héroe intentando prevenir un desastre. Otras 21 personas que estaban cerca cuando explotó el misil también resultaron heridas en esa explosión. La explosión casi destruyó las instalaciones, pero la demolición y limpieza costaron a la Fuerza Aérea $20 millones más. El sitio del exilo ahora es privado y está en el Registro Nacional de Lugares Históricos. El programa de misiles Titan ya estaba hacia el final de su vida útil, en 1980, y fue descontinuado, y el último de los misiles Titan fue dado de baja en 1987, pero aún queda un silo de misiles Titan completo, con un misil Titan II desactivado que el público puede ir a ver en el Museo de Misiles Titan en Arizona. Es un poco gracioso que desde 1980 recordamos más a Pac-Man y las notas Post-it que a un misil balístico intercontinental explotando, pero supongo que la explosión del misil del silo Titan II de Damasco es tan recordada como las videograbadoras de carga superior. Queda una última pregunta. ¿Podría repetirse hoy este accidente? La respuesta corta es no. Hoy tenemos diseños mucho más seguros, y Estados Unidos ya no utiliza misiles balísticos intercontinentales de combustible líquido. Pero la respuesta más compleja es que lo ocurrido en Damasco en 1980 fue una serie de eventos inesperados para los cuales la Fuerza Aérea no estaba lista. Y sí, hoy en día aún suceden cosas inesperadas. Soy el chico de la historia, y espero que hayas disfrutado esta edición de mi serie de breves fragmentos de historia, olvidada de unos 10 minutos de duración. Si lo disfrutaste, por favor, haz clic en el botón de pulgar hacia arriba a tu izquierda. Si tienes preguntas o comentarios, escríbelos en la sección de comentarios. Estaré encantado de responderte. Si quieres más fragmentos de historia olvidada, simplemente suscríbete.